Buenas tardes, soy Andrés Rojas Meneses de la carrera de Instituto de Ingeniería Industrial. Estoy cursando actualmente el segundo cuatrimestre. En este video voy a presentar el proyecto integrador de la materia Ingeniería de Materiales. El tema es el uso de los materiales dentro de la industria. Comencemos. Bueno, como introducción, sabemos que los materiales constituyen cualquier producto de uso cotidiano y desde el origen de los tiempos ha sido utilizado por el hombre para mejorar su vida cotidiana. Al principio los materiales se encuentran, se siguen encontrando en la naturaleza, lo que es la madera, la piedra, el hueso, el cuero o la piel. Más tarde se empezaron a emplear otros materiales más elaborados como la arcilla, la lana, la fibras vegetales, para llegar más tarde al empleo de los materiales y las aplicaciones, y terminado con la revolución industrial, con el auge del uso del acero por encima de todos los demás materiales. A lo largo del tiempo se han desarrollado innumerables materiales diferentes con características muy especiales. Esto para satisfacer las necesidades muy concentradas de nuestra empleada sociedad, como son los metales, plásticos, vidrio y fibras. Actualmente los adelantos electrónicos más sofisticados se basan en el uso de semiconductores. Por eso es importante conocer los tipos de materiales que podemos encontrar, sus características, saber elegir los que mejor se adapten a nuestro tipos de materiales. No sé, que los materiales se pueden clasificar en tres tipos. Bueno, hay más tipos de clasificaciones que se conocen, como 5 creo. En este caso lo dividiríamos en 3. Tenemos lo que es queremos lo que son las materias primas, los materiales y los productos tecnológicos. El número sería la materia prima. Estos son los materiales y sustancias que se adquieren directamente de la naturaleza. Se obtienen desde origen animal, como la seda, piel, etc. Y como podemos ver en la imagen, se obtiene aquí la lana. Aquí del largo se obtiene algodón para poder crear la ropa, y del mármol se pueden crear estatuas con partes del sartén, así como otros tipos de piedras. Y también lo que es el de origen vegetal se encuentra la madera, corcho, algodón, etc. De origen mineral se encuentran la arcilla, arena, mármol, el hierro, oro, que hay todo ese tipo de minerales que son propiedades metálicas. Así que nosotros tenemos básicamente tipos de materiales, que ahora son los clasificados como los materiales. Estos son los que se obtienen mediante la transformaciones mediante procesos físicos y químicos, siendo preparados para fabricación de productos. Como dijéramos, una empresa usa productos naturales para crear, digamos, por ejemplo, el plástico o el papel. Y de este proceso ya se creó un material, y este se vende para que este producto se use para crear otro tipo de material a base de este material. O sea que es un material creado a base de otro material, que ese material es de origen vegetal o animal. En este caso, por ejemplo, los tornones de madera, el plástico, láminas de metal y el vidrio. Los productos técnicos y los productos tecnológicos son los productos que son producidos por el ser humano para satisfacer nuestras necesidades y mejorar nuestra calidad de vida. En este caso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay unos procesos que van desde la preparación de productos de origen natural, vegetal, se crean hasta el punto de crear un circuito o un componente eléctrico. Estos son los materiales que utilizamos para poder crear lo que son nuestras computadoras, DVD, celulares. A base de esto
se crea otra cosa. Eso es lo que, desde que pongo como por ejemplo, que son los productos tecnológicos que están creados a base de un proceso para poder crear otro producto. La sociedad actual exige el continuo desarrollo de técnicas para obtener nuevos materiales que atiendan a necesidades cada vez más estrictas, como que soporten temperaturas muy elevadas, que sean un material resistente a la corrosión, pero a su vez, materiales que resisten a la corrosión y a su vez sean ligeros o más ligeros, y que también operen a mayor velocidad. Por ejemplo, casi nuestras densidades, así como la tecnología va avanzando, también nuestras necesidades, entonces casi queremos que dicha producción cumpla con ciertos específicos que antes dijéramos eran imposibles, que no tenían lógica. Ahora actualmente podemos desarrollar materiales que antes creíamos que no se podían desarrollar con un propósito para mayor resistencia, pongámoslo así. Ahora con altas tecnologías podemos crear ese tipo de materiales. Propiedades de los materiales. En este caso, las características que distinguen a cada material y su comportamiento de una manera determinada ante estímulos como la luz, calor, fuerza, ambiente, etc. Las propiedades se pueden agrupar en base a distintos criterios. Desde un punto de vista técnico, clasifiqué los materiales de la siguiente manera. Aquí tenemos una tabla donde muestran las propiedades en físico-químicas, las propiedades de los materiales separadas en 5 tipos. La primera, físico-química; la segunda, mecánicas; la segunda, tecnológicas; la cuarta, sensoriales; y la quinta, ecológicas. Están desde el calor específico. En físico-química están desde el calor específico, conductividad eléctrica, conductividad térmica, magnetismo, propiedades ópticas, peso específico, dilatación térmica, punto de congelación, punto de dilución, punto de fusión, resistencia a la corrosión y resistencia a la oxidación. Aquí lo que podemos tener un poquito más de medición es el magnetismo. Hay propiedades que naturalmente son como imanes. No, son imanes. Dilatación térmica es lo que con el momento de calentar se tiende a deformarse o esfriarse o contraerse. En mecánicas tenemos la tenacidad y fragilidad. Hay materiales que nos pueden ser muy resistentes y a la vez muy ligeros. Tenemos también la elasticidad y la plasticidad. En este caso, como dice, hay materiales que son fáciles de estirar y como que fáciles de moldear. Tenemos la propiedad de dureza, que le da una gran fuerza, y fatiga, materiales que se pueden llegar a, en el caso que vamos a cansarse, podemos, una forma más simple, que se fueran a cansar. Estos tienen como una cierta vida útil, podemos decir. En tecnológicas tenemos la ductividad, moldeabilidad, resistencia mecánica, soldabilidad, colabilidad, mecanibilidad, acritud. Tenemos la resistencia mecánica, es la capacidad de poder aguantar movimientos mecánicos. Moldeabilidad, es la capacidad de poder moldear dicho material. Sensoriales, en las partes sensoriales tenemos el calor, brillo, olor y textura. Estos más o menos se entienden. Calor, hay propiedades que tienen como que emanan calor, otros brillo, otros tienen un tipo de olor y otros tienen textura. En la parte ecológica tenemos la reciclabilidad, reductividad, toxicidad y biodegradabilidad. En esta parte que dice que hay materiales que podemos reutilizar y otras que se pueden reducir, pongámoslo así, y otros materiales que son tóxicos, en este caso como el plutonio. Es un material muy tóxico que hace que tiene mucha radiación. Y biodegradabilidad es la facilidad con la que se descomponen en el medio ambiente. Ahora procedo a mencionar los materiales más usados en la industria, que son 3 actuales. Hay más, pero son los que casi más se han logrado usar a lo largo de todos los tiempos, desde el origen del ser humano, que es la madera, el metal y el plástico.
Como mencioné, la madera es el material más empleado desde el inicio de la existencia por el ser humano, junto con la piedra, como dijimos, hay otros tipos de piedras, pieles y hueso. Al encontrarse el fuego, la madera es utilizada como combustible para alimentar el fuego y obtener calor. Después se crearon utensilios y armas junto con las primeras cabañas. Poco tiempo después, se descubrió su buena resistencia mecánica. La madera pronto se empleó para construir elementos estructurales como vigas y soportes. Así que sus principales usos de la madera han sido como combustible, es la fuente de energía principal que fundamentalmente en los países menos desarrollados para poder obtener calor y cocinar sus alimentos. En la construcción, esas estructuras cerramientos, carpintería y embarcaciones. Se ocupa también para la elaboración de muebles, objetos y utensilios, y también para obtener derivados de papel como el cartón o el papel, como mencioné anteriormente. Las propiedades que tiene la madera eso varía según la especie del árbol, origen e incluso dentro de la misma especie para las condiciones del lugar del crecimiento. Como sabemos, hay árboles que se podrían clasificar como diferentes tipos de especies. Ahora sí que las principales propiedades de la madera son fácil mecanismo, tiene una dureza y resistencia. Esto quiere decir que la madera puede aguantar mucha fuerza. También tiene flexibilidad, así que es una madera que se puede casi ser flexible. Fundabilidad, la madera se puede partir de forma fácil en el sentido de la pega de las fibras. Esto es algo un poquito malo. Hidroscopicidad, que tiene una gran capacidad de absorber agua y desprenderla posteriormente. La absorbe y después la puede botar. Pues tiene la combustibilidad, que es la facilidad que tiene en arder, y así que se hace como combustible para alimentar, para alimentar el fuego. Y productividad, es un material bastante aislante tanto del calor como de la electricidad. Ahora sigue el material que se llama metales. Así que si nosotros observamos bien, los metales nos rodean casi en todos lados. Casi todos los objetos que nos rodean fueron creados total o parcialmente con metales, como que son las herramientas, vehículos, juegos, coberturas, etcétera. Que podemos clasificar los metales en dos tipos: los metales férricos, los que tienen como principal componente el hierro, y los no férricos, que es así que no tienen hierro. Las principales propiedades que tienen los metales son que tienen una muy buena conductividad del calor, así como el acero, o el cobre y el aluminio. También son buenos conductores eléctricos, ya sea como el metal, que es el cobre, el aluminio y la plata. Resisten y soportan bien los esfuerzos mecánicos como el acero. Son duros y tenaces como el acero, así que el ejemplo es el acero. Son dúctiles y moldeables, son fáciles de moldear, así que a altas temperaturas. Casi la mayoría de los metales pueden aguantar la corrosión, oxidación por la acción del agua o agentes químicos de ácidos. También algunos de estos metales son atraídos por imanes, y también la dilatación térmica aumenta el tamaño con el calor. La mayoría de los metales son reciclables como el acero, y algunos de estos también son tóxicos como el mercurio y el chombo. Ahora lo siguiente material es el plástico, el tercero y el último. El plástico es de gran importancia en muchos sectores,
como el transporte, embalajes, envases, medicina, construcción, etcétera. Así que se ocupa casi a todos lados el plástico. Las características fundamentales de estos materiales, ya que le da nombre a su capacidad de ser moldeados con una relativa facilidad. El plástico es muy frágil y a la vez se puede moldear aplicando un poco de calor. Parece que está constituido por macromoléculas denominadas polímeros, cuyos principal componente es el carbono. Los polímeros se constituyen por la repetición sucesiva de unidades químicas pequeñas y simples. No todos los plásticos son iguales ni tienen las mismas propiedades. Todo depende de la disposición de las moléculas que lo forman. Los plásticos pueden ser de tres tipos. Como se muestra aquí a continuación, pueden ser termoplásticos. O sea que estos son macromoléculas que están dispuestas libremente, sin entrelazarse entre una con otra. Gracias a esta disposición se restablecen con el calor, adquiriendo la forma deseada, la cual se conserva al enfriarse. Como podemos ver en la imagen, son fibras, ahora sí que macromoléculas que, como se puede ver en la imagen, ninguna está entrelazada, no hay ninguna unión entre ellas. La que sigue es la termoestables. Son las macromoléculas que se encuentran formando una red de mallas. Esta disposición no permite nuevos cambios de forma mediante calor o presión, solo se pueden deformar una vez. ¿Qué quiere decir? Todos los plásticos que son termoplásticos, que tienen la propiedad de termoestables, solo se puede dar una sola forma una sola vez. Ya después de aplicarle ese calor frío, este no va a cambiar. Bueno, ya aplicando más temperaturas pues puede que sí, ¿verdad? Pero en este caso ya se dio una forma y no se puede volver a moldear si uno quiere darle otra forma. Después sigue la clasificación, sigue la elastómeros. En esta clasificación las macromoléculas se ordenan en forma de una red de mallas con pocos enlaces. Esta difusión permite obtener plásticos de gran elasticidad que recuperan su forma y dimensión cuando dejas de actuar sobre ellos una fuerza. En este caso son como los resortes, pero hay resortes que son de plástico, se puede decir. Algunos que cuando tú los estiras van a volver a su forma original. En este caso no sé si la liga sea como un plástico, ya que si tú le aplicas una fuerza se va a poder estirar y doblar o moldear, pero de una vez dejado de aplicar fuerza va a volver a su forma original. Ahora lo que sigue es hablar de los materiales que se usan dentro de las industrias. En la actualidad se han reconocido que existe una relación íntima entre la estructura, las propiedades y el procedimiento de los materiales, la cual permite controlar este último para obtener las propiedades y estructuras que se desean según la aplicación del material. Los materiales vienen hacia la materia prima que es utilizada por el hombre para fabricar y elaborar diferentes productos que utiliza en su vida cotidiana. Pues que algo importante que las empresas tienen que tomar para poder seleccionar los materiales son los factores para poder selección de un material. O sea que antes de que la industria pueda desarrollar algo, tiene que comparar o conseguir los mejores materiales. Los factores para la selección de este material son 6. El número 1 es la factibilidad de fabricación, que tenga una gran facilidad para poder fabricarse o pues que pueda fabricar nuestro producto que tanto deseamos. Estabilidad dimensional, que no se deforme, que tenga una buena estructura, que si digamos si la nuestra compra un cubo de fierro para algo en específico, ese cubo tiene que cumplir específicas que la fábrica está demandando, porque pues para algo es el cubo, que entonces no está en un triángulo, entonces ya no tendría sentido. También la tercera es que tengan compatibilidad con los demás materiales.
que estos tengan como la facilidad de poder unirse sin ningún problema, ya que pueden haber materiales que se pueden rechazar al querer mezclarlos. Eso hay que tener en cuenta también. 4 es reciclabilidad. En este caso es que los materiales que utilicen puedan reciclarlos, que digamos, los productos puedan volver para que sea un nuevo producto. Impacto ambiental durante el quinto, es el impacto ambiental durante su fabricación y desecho. Quiere decir con esto que nuestro material que vayamos a utilizar para crear nuestro producto durante el proceso de elaboración no afecte demasiado al medio ambiente, que por sí ya está bien dañado. Ahora, no respetar este tipo de factores, pues el mundo ya dejaría de existir, y también hacer que nuestro producto genere menos desechos para que también así evitar contaminación en el suelo. Y el sexto es costo de fabricación, y los costos de los materiales sean accesibles y así un poquito más barato, pero con buena calidad, puede salir un producto mejor y tener mejor competitividad con otras empresas o fábricas. Sigue el uso correcto de los materiales. Parece que esto es de suma importancia, que las empresas manejen bien sus materias primas para la elaboración de los productos. La importancia que tienen los materiales en la industria y en la ingeniería es que un ingeniero puede cambiar 2 o más tipos de materiales para crear un tipo de material, para crear un material que necesite y que sea apto para el trabajo que se desea. Debemos tener en cuenta para el buen uso de los materiales en la industria el manejo físico, el transporte, el almacenaje y la localización de los materiales. El buen uso garantiza la productividad y logra una ventaja competitiva en el mercado. La relación entre la estructura y las propiedades de los materiales es muy a tener en cuenta porque de ello depende un buen trabajo. Como que puedo anexar que en mi trabajo nosotros fabricamos un parte del carro que es el limpiaparabrisas. Como antes mencionado, el buen uso de los materiales garantiza que los productos salga con buena calidad. Así que lo malo de fábrica es que no respeta mucho ese sentido. Han salido productos que han sido muy malos, que se pueden haber corregido desde antes, pero por el hecho de las prisas y la demanda se están ignorando, y ya cuando ocurre una falla, pues ya la culpa la tiene el operador y ellos. En esta parte hablaremos del uso de los materiales dentro de una industria básica. Dentro de una industria básica son aquellas que elaboran los materiales, la materia prima que son utilizados por la fabricación de productos elaborados. Es la industria que se dedica a extraer la minería del suelo, lo que es lo muele, lo lava, funde, refina para obtener el metal que se utilizará para elaborar distintos productos. El proceso para la explotación inicia en la búsqueda de un yacimiento mineral. Lo sigue un estudio tecnológico y económico, además de un estudio de factibilidad. Una vez terminado esto, se hace la selección del método de explotación más adecuado al tipo del suelo y de minería. Los pasos para un buen obtención lavar y refinar para la obtención del mineral puro. Cuando todo eso está contemplado, finalmente se inicia formalmente el proceso de explotación industrial, metalúrgica, siderúrgica y el proceso laminal de metales, lo que la industria de la transformación utiliza para la fabricación de productos, mientras que la siderurgia es una industria metalúrgica dedicada exclusivamente al mineral del hierro para obtener sus beneficios y elaborar el acero. Así que los pasos o el procedimiento metalúrgico que se obtiene para poder extraer las propiedades metálicas son los siguientes. Uno de ellos es la concentración mineral, es la que
Se separa la mayor cantidad posible de gansa mediante distintos métodos. De ahí le sigue el levigación. El mineral se somete a una corriente de agua que arrastra a las partes menos pesadas y las partes pesadas van al fondo. Después sigue separación magnética. Se utiliza cuando la mena presenta propiedades magnéticas. Flotación. La mena se moja por el aceite y el mineral finalmente triturado se mete en un depósito con agua. Agitando la mezcla, la mena flota y la gansa se hunde. Contención o calcinación. Transforma el mineral en óxido para después proceder a reducirlo. La tostación se hace cuando el metal es un sulfuro, mientras que la calcinación se realiza cuando el metal es un carbono o un hidrógeno. Luego le sigue la reducción. Es una vez que el mineral en forma de óxido se reduce mediante el carbón, hidrógeno u otro metal. Para los óxidos de los alcalinos de aluminio se usa la vía eléctrica partiendo sus sales. Y por último tenemos el afino, proceso destinado a eliminar la impureza de los metales y purificarlo todo. Así que esos son los procesos que se usan en la metalúrgica para obtener el metal, ya sea dependiendo de qué tipo de mineral se vaya a obtener y también dependiendo de la tierra que se esté extrayendo. Lo siguiente es explicar el proceso metalúrgico por polvos. Este proceso por polvos se distingue del tradicional debido al uso de polvos metálicos como materia prima, junto con algunos lubricantes y materiales maleantes. Estos se pueden mezclar y compactar para posteriormente hacer un proceso de sintetizado y facturar distintos tipos de piezas. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen, el proceso de metalúrgico de polvos. Tenemos el polvo, lubricantes y alentes. Estos se mezclan, después entran al compactador, que es el que va a compensarse, que aplasta, comprimirlos. Una vez comprimidos, la pieza se le puede dar forma y por ejemplo aquí se le ve que es un engrane. Debido a la fuerza de la presión se pudo crear un material sin los del modo tradicional, se puede decir. Ahora sigue el proceso metalúrgico, pero le sigue el proceso siderúrgico. Los hornos en los que se obtiene el arrabio son de tipo vertical, llamados altos hornos. El mineral hielo se somete a una oxidación donde se seleccionan los trozos del tamaño adecuado, y un carbón especial llamado carbón de coque se usa como agente reductor y calefactor. Como funde básico se utiliza caliza y como fundente ácido sílico. Después tenemos la industria petrolera y petroquímica. La industria petrolera se debe entender que es la industria que se dedica exclusivamente a la extracción y separación del petróleo y sus derivados, como el gas natural, por ejemplo, que la industria de la transformación utilizará para la elaboración de productos derivados de este. Sin embargo, al hablar de industria petroquímica se está incluyendo además a la que se dedica a la refinación y transformación del petróleo para distintos productos. Es una diferencia
sustancial porque una industria petroquímica es mucho más derivada e independiente de otro tipo de industria, ya que ella es capaz de hacer todos los procesos hasta la obtención de un producto final, la que se dedica a la refinación y transformación del petróleo para distintos productos. La industria petroquímica se refiere a la extracción, separación, refinación y obtención de distintos productos derivados del petróleo. Suele ser una de las industrias más importantes en el orden mundial. La industria metalmecánica es una industria en la que los materiales metálicos y polímeros predominan en la fabricación de máquinas, aunque también estas máquinas son utilizadas para la fabricación de herramientas como tornillos, piezas de metal, tuercas, etc. Esta empresa se dedica a crear partes de máquinas o incluso máquinas en sí, que es el elabora todos los tipos de trabajos que tienen todas las industrias. El oro, junto con el oro y la plata, son los primeros materiales utilizados desde la prehistoria. Tal vez a veces parece que en todas forma de pepita, el metal nativo. Varios siglos después se descubrió que el cobre podía ser extraído de diversos minerales por medio de una fusión de hornos especiales en los que se inflaba oxígeno para superar los 100.000 grados centígrados de temperatura y de esa manera poder lograr separar el cobre de otros materiales. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Sin embargo, su utilización práctica de 700 años más tarde que el cobre y de 150 años antes del bronce. Este retardo no se debe al desconocimiento de este tipo de material, puesto que los antiguos conocían el hierro y lo consideraban más valioso que cualquier otra joya, pero se trataba de hierro meteórico, es decir, procedía del espacio. El hierro meteórico era conocido tanto en Eurasia como en América. Ahora, por último, tenemos la fabricación de componentes electrónicos y electrónicos. Se denomina a este tipo de dispositivos que forman parte de un circuito electrónico. Suelen encapsularse generalmente en un material cerámico, metálico o plástico y terminar en dos o más terminales o plantillas metálicas. Se diseña para conectarlos entre ellos, normalmente mediante soldadura o a un circuito impreso, para formar el mencionado circuito electrónico. Hay que diferenciar entre componentes y elementos. Los componentes son dispositivos físicos, mientras que los elementos son modelos o abstracciones idealizadas que constituyen la base para el estudio teórico de los mencionados componentes. Así los componentes aparecen en un listado de dispositivos que forman un circuito, mientras que los elementos aparecen en los desarrollos matemáticos de la teoría de circuitos. Las investigaciones en búsqueda de mejoras tanto en las propiedades como sobre todo en el tamaño de las válvulas dieron origen a la aparición de los nuevos materiales llamados semiconductores, que a su vez provocaron la creación de una nueva disciplina tecnológica denominada electrónica. Ahora, conociendo esto, podemos clasificar los componentes de electrónicos y electrónicos en dos tipos: los discretos, que son aquellos que están encapsulados uno a uno, como el caso de los resistores, condensadores, diodos, transistores, etc. Y después están los integrados. Ahí, como pueden ver, aquí están los discretos y este es el integrado.
forma el conjunto más complejo, como por ejemplo un amplificador operacional o una puerta lógica, que pueden contener desde unos solo componentes discretos hasta millones de ellos. Son los denominados circuitos integrados. Entonces aquí es un circuito integrado, ya que adentro del circuito integrado hay varios componentes discretos muy pequeños, ya que si uno quisiera desarrollar esto mediante circuitos mediante componentes discretos, tendría una inmensa cantidad de circuitos grandes solo para hacer la función que ese pequeño circuito eléctrico hace. Ahora sí, por último, tenemos que los materiales han estado desde el inicio de los tiempos. El ser humano ha ido utilizando estos materiales para mejorar su calidad de vida, facilitando tareas y actividades. Con el paso de los tiempos, el ser humano ha sido capaz de mejorar las habilidades de manipulación de estos materiales, logrando fusionar materiales como cuando antes posiblemente no se podían gracias a las nuevas tecnologías que se están implementando hoy en día, ya sean físicos o sustancias químicas. Esto para mejorar su calidad del producto dependiendo a la utilización que se le quiera dar, o también la que el cliente demande. Se requieren muchos conocimientos de los materiales, así como sus propiedades, para poder manipular o crear materiales a base de qué tipo de material que se encuentren en la naturaleza. Así que todos los componentes que actualmente existieron desde la naturaleza, hay algunos sintéticos que el hombre ha creado y son muy interesantes, como por ejemplo yo ya he visto un tipo de líquido en el que tú no le aplicas fuerza y puedes meterlo dentro del líquido como si fuera agua, pero a la hora de que tú quieres meter algo a fuerza, dijéramos que quieres darle un puño al agua, luego va a sentir la presión y el líquido se va a endurecer. Es muy interesante que actualmente exista eso, que antes no se creía, que solamente veías en películas, ahora está siendo una realidad. Bueno, esta es la presentación del proyecto del uso de los materiales dentro de la industria de la materia e ingeniería de materiales. Gracias por ver este video.